Buenos días. Continuando con las sesiones departamentales del mes de neurocirugía, continuamos con cirugía vascular, aneurismas y malformaciones arteriovenosas. Presenta a su servidor Felipe Barradas, residente de tercer año de anestesiología. Como objetivos, tenemos conocer el abordaje quirúrgico de nuestro paciente, así como estudiar las pautas en el manejo anestésico para este tipo de patología en sí. Como introducción, tenemos que los aneurismas cerebrales son protuberancias adquiridas en las arterias en el espacio subaracnoideo. Estos se desarrollan en las bifurcaciones vasculares después de estrés hemodinámico y flujo turbulento. La mayoría de los aneurismas cerebrales se encuentran en la circulación anterior y presentan mayor tendencia a romperse cuando son mayores a 7 milímetros. Tenemos entonces que la incidencia será de una ruptura neurismática, la causa más común de hemorragia subaracnoidea, y se va a asociar a una tasa alta de morbimortalidad. Solo 2 de 3 de cada paciente con hemorragia subaracnoidea por ruptura de un aneurisma alcanzan atención médica. Se estima que hasta un 10 a 20, a 28 de los casos anuales por cada 100.000 habitantes presentan esta ruptura de aneurisma. De estos, la mitad va a morir antes de recibir atención médica. Posteriormente, la otra mitad que alcanzará a recibir atención médica, entre un 25 y un 50% perecerán o tendrán graves secuelas neurológicas. Solo un tercio de estos pacientes tendrá una recuperación física adecuada, dependiendo del tipo de grado que tengan el aneurisma, de los cuales ahorita vamos a hablar. Continuando con la frecuencia de aparición de aneurismas, tenemos que los tres principales van a ser la arteria comunicante anterior con un 30-35% de riesgo de ruptura, la arteria comunicante posterior también con un 30-35% de riesgo de ruptura, seguido de la arteria cerebral media con un 20% de riesgo de ruptura. Van a ser las localizaciones más frecuentes. Tenemos entonces que la hemorragia subaracnoidea es fatal hasta en un 25% de los casos, como ya se mencionó. En más del 50% de los sobrevivientes van a presentar déficit neurológico persistente, por lo cual tenemos que la reparación precoz y el manejo agresivo de las complicaciones han contribuido a mejorar los desenlaces funcionales de este tipo de pacientes. Nos vamos a basar principalmente en la clasificación de escalas de Hudson-Gen y las escalas de neurocirujanos para tener una supervivencia adecuada o una estimación adecuada. Vamos a tener 5 tipos de grados. El 1 va a contemplar que el paciente no tendrá déficit motor. Vamos a evaluar la escala de coma de Glasgow, que en este caso tendrá un 15 y va a presentar signos y síntomas mínimos, un dolor de cabeza mínimo y una rigidez de nuca mínimo. Este tipo de grado tendrá una supervivencia de hasta un 70%. Así vamos a ir descendiendo para una supervivencia menor. En el grado 2 no tendremos déficit motor, tendremos a un paciente con dolor de cabeza moderado a severo, no tendrán déficit neurológico, pero sí tendrá parálisis de algún nervio craneal. Y este tipo de grado tendrá una supervivencia de hasta un 60%. En el tercer grado ya habrá déficit motor, habrá somnolencia, confusión o déficit focalizado. Entonces tendremos a nuestro paciente con un Glasgow de entre 13 y 14 y este tipo de pacientes tendrá una supervivencia de hasta de un 50%. Ya los últimos dos grados, que serán el 4 y el 5, tendremos una escala de Glasgow bastante disminuida con presencia de estupor, hemiparesias, postura de muerte, coma profundo o apariencia moribunda y tendrán una supervivencia de un 10 a un 20%. Tenemos entonces que los factores de riesgo para la aparición de neurisma van a incluir el sexo femenino, historia familiar de neurismas o ruptura con hemorragia subaracnoidea, hipertensión sin tratamiento o mal controlada, tabaquismo, aterosclerosis, displasias fibromusculares, riñones poliquísticos, hipoplasia de la aorta y desórdenes del tejido conectivo, como por ejemplo Ehlers-Danlos, Marfan, etc. Por otro lado, los factores que van a conllevar a una ruptura neurismática van a depender mayormente del tamaño, morfología, ubicación,
y historial de hemorragia subaracnoidea previa. En este tema tenemos un caso clínico muy, con una ficha de identificación que va a ser un paciente femenino de 66 años. Esta será casada, residente de Jalapa. Actualmente no va a laborar, será ama de casa y tendrá una escolaridad con secundaria incompleta. Como sus antecedentes preoperatorios, tenemos que el interrogatorio va a ser directo, va a ser, no tendrá alergias conocidas, no tendrá antecedentes quirúrgico-anestésicos y tendrá un padecimiento crónico degenerativo de hipertensión arterial sistémica sin tratamiento de larga evolución. La paciente ya se conoce hipertensa, sin embargo, menciona que como nunca se ha sentido mal, no se toma el medicamento. Y en toxicomanías, pues tenemos un alcoholismo social. Para el padecimiento actual, la paciente menciona que inicia con una cefalea intensa, la peor de su vida, la cual nos recuerda al cuadro clínico normativo de este tipo de padecimientos, los cuales van a llegar a náusea, que van a culminar en dos eventos eméticos. Al momento de que esto sucede, va a tener la paciente desorientación en tiempo y espacio y por lo cual acuden al hospital. Sin embargo, esto va a suceder 9 horas posterior al inicio de la cefalea. A su llegada al hospital, tenemos una exploración física que va a estar consciente, orientada y cooperadora. En la exploración de pares craneales, el uno no fue explorado, el 2 no va a tener limitación del campo visual en ningún ojo, los reflejos fotomentores y consensuales no van a tener alteraciones, y la exploración de par craneal del 3 al 12 no van a tener alteraciones evidentes. El cráneo será normocéfalo con pupilas isocóricas y normoreflécticas y cardiovascular no, tendrá buen tono e intensidad sin presencia de soplos o arritmias, manteniendo presiones arteriales perfusivas sin apoyo de aminas. Entonces tenemos el cuadro clínico más común para este tipo de padecimientos. Factores de riesgo para incluir en sexo femenino, tabaquismo hipertensión sin tratamiento. En cuanto a sus exámenes de gabinete, tenemos que tendrán una biometría, tiempos de coagulación, química sanguínea y electrolitos dentro de parámetros normales, y posteriormente se realizará una angiotac, la cual revela un aneurisma sacular que surge de la arteria cerebral media de forma izquierda, y esta se va a proyectar de forma inferior y medialmente a nivel de la bifurcación de la arteria cerebral media, teniendo una longitud aproximada de 3.4 por 3.7 por 3 milímetros. En cuanto a las complicaciones de la hipertensión arterial, van a ser varias que tenemos que tomar a consideración. Una de ellas será las convulsiones, las cuales se puede presentar por irritación de la corteza cerebral por sangrado, y su presencia va a empeorar el pronóstico del paciente. La hidrocefalia con una incidencia de hasta de un 28%, la cual va a incluir un tratamiento quirúrgico con una ventriculostomía. Las complicaciones en el trazo del electrocardiograma van a estar relacionados al aumento de catecolaminas. Hasta un 33% de los pacientes van a mostrar alteraciones cardíacas, las cuales pueden incluir arritmias severas, prolongación del intervalo QT y cambios en el ST. Las complicaciones pulmonares, que van a ocurrir hasta en un 80% de los pacientes, y esta se va a deber a una elevación masiva de catecolaminas. Esta se puede presentar como hipertensión pulmonar, incremento de la presión hidrostática y edema pulmonar. En cuanto a la hiponatremia, se va a presentar con una incidencia de un 10 a un 30% de los casos, y principalmente se va a deber a cerebro perdedor de sal o síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Esto se puede presentar también con alteraciones hidroelectrolíticas como hipomagnesemia, hipocalcemia, entre otros. Y la isquemia cerebral, que esta se va a dar bueno, se va a acelerar por una acidosis intracelular, por lo cual debemos mantener la glucosa en parámetros normales entre 80 y 120 miligramos sobre decilitro, y tenemos que utilizar otro tipo de tratamiento para este tipo de complicaciones. Entre las principales complicaciones de la hemorragia subaracnoidea tenemos el riesgo de resangrado, que esta va a tener una incidencia de un 4% en las primeras 24 horas,
y posteriormente van a aumentar hasta un 0,5% por día hasta llegar a la segunda semana de presentado el evento. La mortalidad en resangrado va a variar entre un 64 y un 90%. Como vemos, esto va a tener una elevada tasa de mortalidad si nuestro paciente llega a tener este tipo de complicaciones. Esto se va a deber a los coágulos y a las adherencias que van a impedir el libre flujo de sangre a nivel cerebral, lo que puede traducirse como hemorragia intracerebral. En cuanto a otro, complicación de la hemorragia subaracnoidea, tenemos el vasoespasmo, los cuales va a estar en una incidencia de hasta un 13,5% y se va a presentar entre entre el tercero y el 10.º día post-ictus. Este puede llevar a la isquemia o al infarto, y anteriormente se utilizaba la terapia conocida como triple H: hiporvolemia, hipertensión y hemodilución, la cual actualmente ha sido sustituida por el mantenimiento de la euvolemia e inducción de la hipertensión. La necesidad de vasopresores pre, trans y posoperatorios se va a ver incrementado dependiendo del tipo de paciente, del sangrado y también del tratamiento que le demos a este tipo de complicación. La principal de ellas va a ser los antagonistas de calcio, los cuales van a ser una parte establecida para el tratamiento de la hemorragia subaracnoidea. Se van a utilizar principalmente por vía intravenosa, y la administración de nimodipino ha disminuido la morbimortalidad producida por la isquemia cerebral. Aunque también se han estudiado otro tipo de medicamentos como el nicardipino como alternativa intravenosa, se prefiere principalmente el nimodipino vía oral para la complicación del vasoespasmo. Entonces tenemos que las complicaciones posteriores a una hemorragia sinusoidea van a ser neurológicas o no neurológicas. Las neurológicas tenemos la hidrocefalia, la hipertensión intracraneal, el vasoespasmo asociado a la isquemia, el resangrado y las convulsiones. Cada una de estas va a empeorar el desenlace de nuestro paciente dependiendo de cómo esté. Y en cuanto a las complicaciones neurológicas, tenemos las disfunciones cardíacas, las disfunciones pulmonares como edema o como síndrome agudo de sufrimiento respiratorio, alteraciones electrolíticas o alteraciones endocrinas, y también pueden presentar fiebre ya sea de origen central o infeccioso. Ahora bien, para los objetivos que nosotros debemos tener como manejo anestésico, es conveniente porque vamos a tener dos fases para la inducción, la cual va a estar dividida en dos partes: una inducción para lograr la pérdida de la conciencia y la profilaxis para prevenir el aumento de la presión arterial en respuesta a la laringoscopía. Tenemos que todo aumento súbito de la presión puede provocar la ruptura de un aneurisma nuevo o del mismo que no se haya previsto. La meta va a ser reducir el riesgo de la presión transmural, mientras se mantiene la presión arterial media y la presión arterial cerebelosa. Se va a recomendar no disminuir la presión a más de un 25% del valor basal. Vamos a tener, entonces, para una evaluación preoperatoria, conocer el número, la ubicación y el tamaño de los aneurismas. Por eso es que el angioTAC va a ser uno de los pilares para el diagnóstico de este tipo de pacientes. Se debe documentar los signos vitales basales y los déficits neurológicos preoperatorios. Debemos considerar también qué tipo de relajante neuromuscular vamos a utilizar, considerar si nuestro paciente tiene estómago lleno, si es una medida de urgencia y si el paciente va a ser una vía aérea difícil. Con todo esto, nosotros tenemos que armar un adecuado plan anestésico y prevernos para que no nos vaya a suceder una elevación de la presión arterial de manera rápida y, y fuerte, para que no vayamos a dañar más a nuestro paciente. En cuanto a las consideraciones anestésicas, las vamos a enumerar en 4 puntos principales, los cuales van a ser: evitar la hipertensión aguda con el riesgo de asociación de una nueva ruptura, este, mm, lograr una relajación cerebral
intraoperatoria para facilitar el acceso quirúrgico y también mantener la perfusión de elevada a normal para evitar la reducción del flujo sanguíneo cerebral, así como también una preparación adecuada para realizar manipulaciones precisas de la presión arterial media. Esto lo vamos a conseguir administrando norepinefrina principalmente como vasopresor, y para la elección de de los anestésicos podemos utilizar cualquier tipo de técnica anestésica, ya sea anestesia general balanceada con sevoflurane o TIVA con propofol y remifentanil. Cualquier técnica que permita un adecuado control de la presión arterial media va a ser exitoso. Sin embargo, no debemos olvidar que un requisito absoluto va a ser evitar la hipertensión paroxística. Frente a una elevación de la presión intracraneal, la técnica de un anestésico natural puede ser menos adecuada. En cuanto a nuestro caso clínico, a su ingreso a sala, tenemos que fue anestesia general balanceada. Los primeros signos vitales fueron 143 sobre 92, con una frecuencia cardíaca de 69 latidos por minuto, saturando a un 93%. Se realizó, se realizó una craneotomía frontotemporal. Para la inducción, utilizamos un bolo de fentanil de 250 microgramos IV, propofol 100 miligramos IV y rocuronio 100 miligramos IV. Para el mantenimiento utilizamos sevoflurano 3 volúmenes por ciento, y una perfusión de lidocaína a 1.5 miligramos kilo hora y una perfusión de fentanil de 4 nanogramos kilo minuto. Para la elección de los anestésicos, vamos a utilizar narcóticos en dosis altas. Por ejemplo, fentanilo de 5 a 10 microgramos por kilo de peso, sufentanilo a 0.5 a 1 microgramo kilo de peso o remifentanilo de 1 a 1.5 microgramos kilo de peso. Para los antagonistas betradrenérgicos para el control de la presión arterial, podemos seleccionar esmolol a 0.5 miligramos kilo de peso o la betalol de 10 a 20 miligramos. También podemos utilizar lidocaína IV y principalmente necesitamos un nivel profundo ¿cómo se llama? De anestésico. Principalmente podemos utilizar, en dado caso que necesitemos un halogenado, el sevoflurano. Para la monitorización, vamos a necesitar una monitorización estándar, contando con la presión no invasiva, el oxímetro de pulso, sonda urinaria, tenemos que registrar la temperatura, vamos a tener un alto flujo en dado caso de que necesitemos administrar líquidos o volumen, una línea arterial para tener las consideraciones de la presión arterial en cada momento, y menciona en la literatura que podemos o no utilizar un catéter venoso central. Esto va a depender de cómo se encuentre nuestro paciente, del tipo de accesos venosos que tenga y si de del, la experiencia del anestesiólogo con este tipo de monitorización. Sin embargo, no es necesario. Ahora bien, para la colocación de grapas, ya hablando de la técnica quirúrgica, va a ser necesario atrapar el aneurisma para completar la disección de su cuello y aplicar una grapa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos bueno, el neurocirujano aplicará las grapas alrededor del aneurisma para disminuir el flujo sanguíneo y así poder extirpar por completo el aneurisma. La oclusión temporal se verá bien tolerada en los tiempos de oclusión inferiores a 14 minutos. Menciona la bibliografía que más de 14 minutos o hasta 20 minutos pueden generar ya daño cerebral por isquemia. Aquí vamos a necesitar niveles de presión arterial normales altos durante los periodos en lo cual se va a ocluir para facilitar el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, como medida de protección cerebral, vamos a tener mantenimiento de la presión arterial media, asegurando el flujo y las perfusiones colaterales. Vamos a necesitar una relajación adecuada cerebral eficaz para el acceso quirúrgico. Esto lo podemos tener con un buen mantenimiento de manejo anestésico, o también podemos utilizar
otro tipo de soluciones como soluciones hipertónicas o el manitol. Una hipotermia leve que la vamos a mantener entre 34 y 36 grados centígrados, pero va a depender de si el equipo quirúrgico o el hospital tengan suficiente experiencia para este tipo de manejo de la temperatura. También tenemos que reducir la duración de la oclusión temporal de las grapas. Em, si vemos que si el clipaje o las grapas han durado más de 14 minutos, debemos nosotros decirle al cirujano que se detenga y que quite la grapa para que recupere el cerebro un adecuado flujo sanguíneo. Entonces, tenemos que los grados 2 y 3 sometidos a un clipaje de aneurisma sin incidentes permitirá un adecuado despertar para nuestro paciente y se le deberá extubar. Sin embargo, en los pacientes que tienen un grado 2 a 4 o 5, necesitaremos vigilancia en UCI por lo menos 24 horas. Debemos evitar el uso rutinario de anticomiciales a largo plazo y tenemos que considerar la poliuria porque nos puede llevar a un desbalance hidroelectrolítico y debemos tratar posibles disnatremias y vigilar la posible hidrocefalia. Se puede utilizar anestésicos intravenosos o por inhalación, como ya lo comenté, o incluso pueden utilizarse en combinación para proporcionar las condiciones ideales para extubar a nuestro paciente. Como en el caso clínico, tuvimos una anestesia general balanceada, también combinando adecuadamente medicamentos intravenosos de manera de perfusión. Podemos también utilizar la sistolia inducida por adenosina en aneurismas cerebrales para ocasionar una pausa cardíaca y así poder inducir una hipotensión controlada. Di- Dibawi, en un estudio, mostró que una dosis de 0,3 a 0,4 miligramos por kilo de peso de asistolia no tenía adecuados resultados. Sin embargo, se han hecho otros estudios. Gin con la dosis de 0,24, 0,42 microgramos por kilo de peso, obtuvo también buenos resultados. Sin embargo, el último estudio que fue alrededor del año 2000 lo hizo Lee con una prueba, una dosis de bolo de prueba y una dosis calculada, teniendo aproximadamente el resultado de 0,3 a 0,4 este, miligramos por kilo de peso de adenosina. Tuvo una adecuada disminución de la tensión de la pared del aneurisma, disminuyó el riesgo de la ruptura y facilitó el quiplaje con menor riesgo de sangrado. Entonces, para el transoperatorio necesitamos evitar la ruptura del aneurisma, una adecuada perfusión con vasopresor, podemos utilizar o no la administración de adenosina y teniendo principalmente un cuidado con la fluidoterapia. Siguiendo con el tema, las malformaciones arteriovenosas, va a ser el mismo manejo para los aneurismas, evitar el riesgo de hipertensión aguda y poder manipular con precisión la TEA en casos de una hemorragia. También tenemos en este tipo de casos de las malformaciones arteriovenosas un fenómeno de disautorregulación cerebral, el cual se va a caracterizar por un flujo sanguíneo cerebral turbulento, el cual nos puede dar congestión, edema y protrusión desde la masa cerebral desde el cráneo. Tenemos que, para su criterio y evaluación, la valoración de Splitzen-Martin, la cual nos va a tener en consideración 4 puntos importantes. Esta escala va a estimar el riesgo de neurocirugía abierta para un paciente con una malformación arteriovenosa. Va a evaluar el tamaño, el patrón de drenaje venoso, la elocuencia de la ubicación del cerebro, y entonces tenemos que una malformación de un grado 1 se va a considerar pequeña, superficial, bien localizada y no va a tener elocuencia. Sin embargo, si tenemos una malformación de grado 5, será porque es grande, profunda, adyacente al cerebro, va a tener una gran elocuencia y con un grado 6
vamos a tener que el paciente no se va a poder operar. Como conclusiones tenemos entonces evitar el incremento agudo del gradiente transmural del aneurisma para poder así evitar una ruptura del aneurisma y una hemorragia. Vamos a necesitar garantizar la presión de perfusión cerebral adecuada para evitar la isquemia cerebral, garantizar un volumen reducido para tener una buena exposición quirúrgica y ayudar a la colocación de grapas, y también considerar un rápido despertar del paciente, si es grado 1, 2 o 3, para poder realizar una evaluación neurológica temprana. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias.